Esto pasa ahora, novedades, ¿eh? Fracasó la reunión entre el gobierno y la UTA. ¿Qué va a pasar con los colectivos? Rafa García Palavecino, que se encuentra en la sede de la UTA en Valvanera. Rafa. Hola Daniela, Julián. Bueno, fracasaron estas reuniones. Nueva audiencia para el lunes 15 de abril a las 11 de la mañana. A partir de las 0, retención de tareas. ¿Y qué significa esto? No es un paro porque no sabemos qué empresa de colectivo puntualmente va a pagar el acuerdo paritario firmado en febrero y cuál no. O sea que es una lotería para los usuarios saber qué colectivo van a poder tomarse mañana para llegar a sus destinos. Estoy con Mario Calegari, vocero de la UTA, secretario de Prensa y Difusión, también con el Consejo Directivo, con Rubén Villafañe y Alejandro Patiño, que son también secretarios de este gremio. ¿Cómo se va a desarrollar esta medida mañana, Calegari? Bueno, la realidad que los trabajadores van a estar en las empresas correspondientes, cada uno en punta de línea, y aquella empresa que pague el acuerdo salarial firmado los primeros días de febrero y homologado a partir del 19 de febrero, que pague esa diferencia salarial, van a salir a trabajar. Por eso decimos que es retención de tarea. Lo importante en esto es que los trabajadores van a estar en su lugar de trabajo. Si está el pago, van a salir a trabajar, los colectivos van a funcionar. Si no está el pago, no vamos a funcionar. ¿Ya saben qué empresa va a pagar o cuál empresa tienen claro que no va a hacer ese depósito? Algunas empresas, alguna cámara empresaria dijo que iba a tratar de hacer un esfuerzo, de poder seguir hablando con el gobierno y tratar de hacer un esfuerzo para pagar esa diferencia, pero la realidad es que no tenemos todavía la confirmación. Y la mayoría de las empresas ya y cámaras empresarias dijeron que no van a pagar ningún acuerdo salarial que se fue firmado en febrero, porque estas mismas cámaras son las que firmaron ese acuerdo salarial. Y la realidad que no puede ser que ahora nosotros en el mes de marzo cobremos menos que en febrero, porque esto es lo que está pasando. Cobramos una plata en febrero que ahora en marzo no la vamos a cobrar. No. La realidad es que no es así. Hubo un acuerdo que está firmado y homologado, firmado por las cámaras empresariales y homologada por el Ministerio de Trabajo. Es decir, la empresa que haga ese depósito es porque hace, comillas, un esfuerzo en pagar ese reclamo, esa cifra de aproximadamente 200.000 pesos. La realidad es que las empresas viven mucho de los subsidios, pero nosotros no participamos en el tema de la negociación de los empresarios con el gobierno por los subsidios. Participan los empresarios como corresponde y con el gobierno nacional. Y en algunos casos con el gobierno provincial también. Y la realidad es que nosotros no participamos, y nosotros somos empleados de los sectores empresarios, no somos empleados del Estado. Así que la única respuesta que nosotros esperamos es que la respuesta de parte de los sectores empresarios y de las mismas cámaras empresarias. ¿Esto en qué puede decantar? ¿En un pedido de mayor subsidio al gobierno de la nación? Realmente, mire, el tema es así. Acá hay un costo que tiene el sistema de transporte. Y ese costo lo tiene que pagar el boleto. Lo que no pague los subsidios lo van a tener que pagar los pasajeros. Esto es muy simple. Por eso los subsidios lo que hacían era ayudar al pasajero para que realmente no pague el valor real que debería costar el boleto. Aprovechando que estamos en vivo ahora, horario central, la gente está volviendo de sus casas o ya está en su casa y mirando C5N. ¿Qué consejo se le puede dar para el que tenga que levantarse mañana temprano a tomarse un colectivo y no va a saber si va a poder llegar a su destino? Nosotros vamos a estar dispuestos a conversar con la Cámara Empresaria todo lo que sea necesario de aquí hasta mañana o hasta cuando sea necesario. Vamos a estar acá en nuestro sindicato esperando a ver si se puede destrabar esto o hay alguna intención de que se destrabe. Vamos a estar para eso, pero primero se tiene que pagar el salario. La diferencia salarial es lo que hace el sustento de la familia de los trabajadores de transporte. Y si no se paga esa diferencia, por supuesto que no vamos a salir. Rafa. La cuestión puntual a lo técnico. Sí. A ver, estamos escuchando atentamente. La pregunta sería, porque lo que se ve es que el gobierno ha tomado una posición mucho más dura con respecto a... ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto saludarlo. Aquí Daniela Ballester y Julián Guarino.
Buenas tardes y gusten saludar a todo el equipo. Lo escuchábamos atentamente. Nos queda la pregunta acerca de si eventualmente un gobierno que ha tomado una posición muy dura con respecto a los subsidios, con respecto al giro de recursos a las cámaras empresarias. Usted recién hacía mención que ustedes no tienen que ver con esto, es decir, esto es una mesa aparte donde se discuten los subsidios, pero lo que está claro es que el gobierno se ha corrido de ese lugar ya en los últimos días y que eventualmente está liberándolos en materia de decisión para que ustedes, si quieren, eventualmente pidan un aumento del boleto de los colectivos. Digo, ¿esto es posible? ¿Puede pasar en las próximas semanas? Bueno, esta es una cuestión en la cual el gobierno tiene indudablemente una participación importante. Usted imagínese que los costos de explotación, según los sectores empresarios, los costos de explotación, el boleto debería costar más de 1.000 pesos. Con lo cual es una cifra que por los bajos poder adquisitivo que tiene el usuario, que este es el verdadero problema, no lo puede pagar. Con lo cual es absorbido la diferencia por subsidios. Esos subsidios, si desaparecen, los van a tener que pagar los pasajeros. Esto es la cuenta en una actividad privada. Esta es una actividad privada que está regulada la tarifa por el gobierno. Si el gobierno libera, tiene que liberar la tarifa. Y la tarifa se va a ir a 1.000 en 1.200 pesos, que es lo que están diciendo los empresarios. Mario, pero ¿de qué plazos estamos? Que hay que hacerse si el poder adquisitivo... Perdón, Daniela lo saluda, perdón la interrupción, pero ¿de qué plazos estamos hablando? Porque el gobierno parece encaminado. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes. Parece encaminado, o mejor dicho, parece decidido respecto de esta materia, ¿no? La pregunta sería, ¿cuándo? Porque el problema, sí, bueno, pero si realmente el gobierno deja liberado el pasaje, el precio de los pasajes, va a ser para todos los colectivos. Claro. El precio va a ascender a lo que están diciendo los sectores empresarios del costo de explotación. Y el problema no es ese, no es el problema el costo del pasaje, el problema real de todos los argentinos es el bajo poder adquisitivo. Entonces, si tuviéramos un poder adquisitivo mayor, los salarios mejores, para hacerlo más claro, seguramente podríamos pagar ese precio del pasaje. Pero los salarios son extremadamente bajos y tienen una tendencia cada vez a ser más bajos. Entonces, ahí está el verdadero problema, donde tenemos que todos los trabajadores estar peleando para tener mejores salarios. Bueno, vuelvo a eso porque ahí también el gobierno parece decidido, ¿no? En no querer recomponer los salarios. Por eso yo vuelvo a mi pregunta de cuándo. Yo sé que es difícil esto de los tiempos, pero porque ustedes ya no tienen para pagar salarios. Entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Tomar la medida de subir el boleto colectivo? En el caso nuestro, por ejemplo. La realidad es que en el caso nuestro, el salario fue tratado en los primeros días de febrero, el salario de marzo, y fue homologado a mitad de febrero. El 19 de febrero fue homologado el salario nuestro por el Ministerio de Trabajo. Y lo que hay ahora es una diferencia salarial de 250.000 pesos en el salario de todos los trabajadores de transporte. Por eso es la discusión y la pelea que tenemos. Y aparte esa diferencia no es poca la diferencia, sino la diferencia es mucha. Y como dije anteriormente, esa diferencia es el sustento de los trabajadores, el sustento familiar. Es lo que necesitamos para vivir todos los días, para que viva la familia. Entonces no vamos a resignar absolutamente nada nosotros. Nosotros queremos que se cumpla con el acta que se firmó, que fue exactamente el 19 de febrero, y se pague esa diferencia de 250.000 pesos. Mario, pero a ver, para que se entienda, ustedes están del lado de los choferes de colectivo que están pidiendo un aumento. En rigor lo que están pidiendo es que se reconozca una cifra no remunerativa que se pagó el mes pasado y que este mes en principio no está garantizada por parte de las cámaras patronales. Ahora, ¿cómo se pagó el mes pasado esa cifra o esa suma no remunerativa? ¿Se pagó con el giro de recursos del gobierno o cada cámara vio de dónde podía sacar los recursos para pagarlo? Esto hay que preguntárselo a los empresarios. La realidad que esto hay que preguntárselo a ellos, que son los que van a saber decir mejor que yo. El mes pasado lo pagaron, que fue el salario de febrero que se pagó los primeros días de marzo. Ahora ya estamos en abril, entonces el salario de marzo ya lo tienen que estar pagando y tienen que pagar. No podemos cobrar menos en marzo que lo que cobramos en febrero. Aparte que eso que está perfectamente homologado, que quiera el sector empresario disfrazarlo de alguna otra manera, pero no es así. Está homologado por el Ministerio de Trabajo. Queremos que lo cumplan, nada más que eso. Queremos que cumplan el convenio colectivo de trabajo. La paritaria que se firmó el 19 de febrero fue homologada.
Bueno, acá hay algo que también queda al descubierto y es esto, ¿no? Una especie de cambio de opinión del gobierno respecto de la homologación de paritarias hasta el momento y a partir de ahora, ¿no? Tal vez porque faltan recursos, no lo sé. La respuesta contundente de Caputo respecto de camioneros tuvo que ver con eso, ¿no? Con no homologar el aumento en el caso de los camioneros, pero bueno, es otro tema en el que no lo quiero meter, simplemente aportarlo como dato. Ahora, yo preguntaba, bueno, si ustedes tienen idea de cuándo el incremento en el boleto de colectivo, porque da la sensación de que para las empresas sería ya porque no tienen recursos. Le pregunto a usted, Mario, ¿usted sabe cuál es el argumento del gobierno para esta decisión? ¿Que las empresas tienen con qué? Porque las empresas a ustedes les dicen que no, que en todo caso habría que aumentar el boleto y lo tiene que pagar el trabajador. La pregunta es si el argumento del gobierno también es que lo tiene que pagar el trabajador, porque en esto de la libertad, ¿no? Que cada uno pague lo que tenga que pagar, o que las empresas tienen fondos y no los quieren utilizar porque se quieren quedar ganancia, porque no es lo mismo, ¿se entiende? Sí, claro que sí. La realidad es que el gobierno, a veces nos encontramos con funcionarios que, especialmente en transporte, que fueron cambiando y que para conocer todo el andamiaje que lleva el transporte es bastante difícil. No puede ser que se pongan funcionarios que no conocen el tema del transporte. Y el segundo tema es que todo depende de economía. Entonces, economía, claramente dijo el presidente Milei, en algún momento dijo que no había plata. Entonces, la reducción lo está viviendo, todos los sectores de la sociedad están viviendo la reducción de esto que se ha dicho. En algunos casos con despidos, como en el caso de ustedes, los medios de prensa, donde se ha cerrado Telam, donde hay problemas en varios organismos que dependían del Estado, y en otros lugares que se han despedido 15.000 trabajadores para la reducción de la economía estatal, ¿no? En el caso del transporte, hay que tener en cuenta lo siguiente. Alrededor de 10 millones de viajes diarios aproximadamente se hacen por día en Cava. Esto es aproximado, puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero son alrededor de 10 millones de viajes diarios. Y esto mueve todo un andamiaje de personas que van todas a trabajar. Entonces es absolutamente necesario que tengan una visión sobre la gente que usa el transporte y para qué se usa. Porque la mayoría lo usa para ir a trabajar, algunos para ir a estudiar. Con lo cual es necesario que funcione. Es necesario que paguen un pasaje, porque es una actividad totalmente privada. Si fuese una actividad del Estado, que el Estado lo podría definir de otra manera. Pero esto es una actividad absolutamente privada. Y en esto de que la actividad es privada, pero es privada pero regulada por el Estado en las tarifas. No es libre la tarifa. Si la tarifa fuera libre, hoy el pasaje costaría 1.200 pesos. Mario, le hago una pregunta. Entonces, cortita, porque el público usuario. Creo que ya tenemos que cerrar el móvil, nos quedamos sin tiempo, pero me parece importante, para que le quede claro a la gente, ¿qué es lo que usted entiende? ¿Que el Estado tiene que transferir este dinero? ¿Que las empresas no tienen margen? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Hace un tiempo hablábamos de las cámaras de seguridad y hablábamos de fondos que había transferido, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, y las cámaras que no estaban instaladas. Se daba a entender, y muchos pensarán del otro lado, que las empresas se guardan ese dinero, ¿sí? Que siempre quieren tener más ganancias. ¿Qué es lo que usted ve en este conflicto para que quede claro, conociendo más que yo, por lo menos del sector? Que acá las empresas tienen margen, no tienen, tiene que el Estado... Sí. Perdón. Lo primero que veo es que el Estado no se puede desentender de este problema. Es lo primero que veo. Y siento que algunos funcionarios se quieren desentender. Claro. Y lo primero que hay que hacer es entender bien el problema y darle una solución a los 10 millones de personas que están viajando, más los 50.000 trabajadores que tenemos en el AMBA. Bien. Bueno, Mario, ¿quería Julia algo más? No, solamente quizás mencionar esto, lo que se empieza a ver, y el ejemplo de la UTA sirve, es a un gobierno que eventualmente empieza a debilitar o a desautorizar o a quebrar lo que son los frentes sindicales tan unificados y que empieza a ponderar por cámara empresaria o por empresa mismo. Se ve en el caso de camioneros, ¿no? Donde hay cámaras empresarias que van a pagar el aumento, que están pagando el aumento, aunque no se homologue, y hay otras que no pueden hacerlo, ¿no? Pareciera que es la misma estrategia, vos lo marcabas muy bien, que es lo que está pasando en el caso de los colectivos, que llama mucho la atención, pero podría ser parte de una estrategia conjunta, ¿no? Sí. Bueno, Mario, le agradecemos mucho por haber hablado con nosotros, Gracias. Bueno, buenas tardes, gusto es hablar con ustedes. Muchas gracias.